En los cielos de la Segunda Guerra Mundial, hubo muchos aviones legendarios, desde el ágil Spitfire británico hasta el temible Stuka alemán. Pero hacia la mitad del conflicto, un rumor empezó a recorrer los pasillos del Reichsluftfahrtministerium, el Ministerio del Aire del Reich. Los estadounidenses estaban construyendo un bombardero gigantesco, capaz de volar más alto, más rápido y con más carga destructiva que cualquier otro en servicio. Ese avión era el Boeing B-29 Superfortress. Para los ingenieros alemanes, que ya sufrían la presión de las interminables oleadas de B-17 y Lancaster sobre sus ciudades, la idea de enfrentar a una máquina aún más avanzada sonaba como la llegada de un enemigo casi intocable. Suscríbete y dale like si quieres descubrir más secretos de la aviación que cambiaron la Segunda Guerra Mundial. Lo curioso es que Alemania nunca se enfrentó directamente al B-29. Este coloso fue desplegado principalmente en el Pacífico, contra Japón. Sin embargo, la Luftwaffe sí tuvo acceso a informes de inteligencia, rumores y evaluaciones técnicas que les bastaron para encender todas las alarmas. El B-29 representaba, en papel, el tipo de amenaza para la cual no estaban preparados. Un bombardero de gran altitud, con una velocidad comparable a la de algunos cazas de la época y con defensas automáticas que podían convertir cualquier intento de interceptación en un suicidio. En 1943, cuando los aliados intensificaban los bombardeos sobre Alemania, se filtraron los primeros datos sobre el nuevo bombardero estadounidense. Se hablaba de una altitud de crucero que rondaba los 10.000 metros, un nivel que estaba fuera del alcance de buena parte de los cazas alemanes en servicio. La artillería antiaérea, por su parte, tenía limitaciones claras. Los cañones Flak 88 y 105 podían golpear alto, pero no con la precisión suficiente para derribar a un grupo de Superfortress volando tan arriba y tan rápido. Los informes del RLM no eran optimistas. Si el B-29 llegaba a Europa, las defensas del Reich tendrían que reinventarse. No bastaban ya los Messerschmitt Bf-109 o los Focke-Wulf 190, diseñados para operar en rangos de altitud más modestos. Se necesitaban interceptores especializados, cazas que pudieran trepar hasta esas alturas extremas y mantener allí el rendimiento suficiente para pelear. De lo contrario, los cielos de Alemania quedarían abiertos a un enemigo prácticamente intocable. Fue así como el miedo al B-29 se convirtió en catalizador de varios proyectos aeronáuticos alemanes. El primero fue el Blom y Voss BB-155, concebido como un interceptor de gran altitud específicamente para enfrentar a bombarderos que operaran en los 10.000 metros o más. Este avión, con alas extremadamente largas y un fuselaje diseñado para soportar cabinas presurizadas, nació como respuesta directa a los rumores sobre el Superfortress. Aunque nunca entró en servicio operativo, el hecho de que se destinara tiempo y recursos a su desarrollo refleja la seriedad con la que Alemania se tomó aquella amenaza. Otro intento fue el Junkers Ju-388, un derivado del exitoso Ju-88, adaptado para operar en gran altitud. Este modelo incorporaba cabinas presurizadas y motores optimizados para mantener potencia en aire enrarecido. Se pensaba tanto para tareas de reconocimiento como para combate, con la idea de interceptar a bombarderos que los cazas tradicionales no podían alcanzar. El Focke-Wulf Ta-152 representó uno de los esfuerzos más avanzados de Alemania en interceptores de gran altitud. Con alas largas y un motor Junkers Jumo, especialmente preparado para mantener rendimiento arriba de los 9.000 metros, este caza estaba concebido para enfrentarse cara a cara con bombarderos como el B-29. Aunque apenas unas cuantas unidades operativas llegaron a los cielos en 1945, el concepto mismo prueba que el Superfortress era tomado muy en serio. La ironía de esta historia es que el B-29 nunca apareció en el cielo alemán. Estados Unidos decidió reservarlo para el frente del Pacífico, donde su alcance y capacidad de carga eran perfectos para atacar a Japón. En Europa, los aliados ya contaban con bombarderos suficientes, como el B-17 y el Lancaster, para desgastar al Reich hasta la derrota. Pero eso no evitó que, en la mente de los estrategas alemanes, el Superfortress se convirtiera en un fantasma temido, una especie de advertencia de lo que vendría si la guerra se prolongaba.
La sola idea de un bombardero capaz de llegar a Berlín desde Gran Bretaña, lanzar toneladas de bombas y regresar sin sufrir pérdidas masivas era devastadora. Y aunque nunca sucedió, Alemania ya estaba gastando energías y recursos diseñando respuestas a una amenaza que jamás se materializó en sus cielos. Para entender la importancia del B-29 en la mente alemana, hay que valorar el impacto psicológico. A esas alturas de la guerra, la Luftwaffe estaba perdiendo la supremacía aérea. Los cazas aliados eran cada vez más numerosos, los bombarderos más letales y la defensa antiaérea comenzaba a ser insuficiente frente a las tácticas de saturación. Saber que un nuevo bombardero estadounidense, aún más avanzado, estaba en desarrollo, resultaba casi un golpe moral. Para los altos mandos alemanes, la aparición del B-29 no solo representaba un desafío técnico, sino un verdadero dilema estratégico. La simple posibilidad de que un avión de esas características apareciera en Europa obligaba a reconsiderar toda la estructura de defensa aérea del Reich. Se realizaron estudios detallados sobre las velocidades y altitudes que podrían alcanzar estos bombarderos, y se trazaron mapas de posibles rutas de penetración. Los ingenieros militares calculaban con precisión los tiempos de ascenso de sus propios cazas frente a los proyectados del Superfortress, mientras los planificadores intentaban determinar la densidad necesaria de artillería antiaérea para detener una incursión. Todo esto sucedía sin que ningún B-29 hubiera cruzado siquiera el Atlántico. Déjanos un comentario, contándonos qué otro avión histórico te gustaría conocer a fondo, y continuamos. A partir de estas evaluaciones, se tomaron decisiones que afectarían directamente la industria aeronáutica alemana. Algunos recursos se redirigieron a mejorar motores y aerodinámica, en aviones como el Junkers Ju-388 y el Blohm & Voss BB-155. La idea era crear cazas de gran altitud capaces de acercarse al rendimiento que los informes atribuían al Superfortress. Cada componente, desde la cabina presurizada hasta los compresores de los motores, era ajustado con la intención de mantener potencia suficiente a 10.000 metros o más. Sin embargo, la presión del tiempo y la escasez de materiales hicieron que muchos de estos proyectos nunca superaran la fase de prototipo o llegaran a la producción en masa. El impacto psicológico sobre los pilotos alemanes también fue considerable. Aunque no se enfrentaron directamente al B-29, la percepción de que existía un bombardero intocable generó un respeto casi reverencial. Los veteranos recordaban reuniones en las que se comentaba que, si este avión llegaba a Europa, la estrategia defensiva debía cambiar radicalmente. Se discutía cómo enfrentarlo con formaciones de cazas en tándem, la necesidad de subir rápidamente a altitudes extremas y la importancia de coordinar los ataques con la artillería antiaérea. Esta preparación mental, aunque basada en hipótesis, reflejaba la influencia que el Superfortress ejercía sobre la planificación militar alemana. La propaganda nazi, por su parte, se vio obligada a manejar un delicado equilibrio. Por un lado, intentaba minimizar la amenaza para mantener la moral del público y de los soldados. Por otro, no podía ignorar completamente los informes técnicos, que circulaban incluso entre círculos más amplios de la Luftwaffe. Algunos periódicos controlados por el régimen se refirieron al B-29 como un proyecto norteamericano demasiado costoso y limitado, mientras que en privado se discutía su formidable capacidad de carga y autonomía y la posibilidad de que sobrevolara cualquier punto del continente sin ser interceptado fácilmente. Esta dualidad de comunicación revela cómo un solo avión podía tener un efecto estratégico incluso sin entrar en combate directo. Los analistas alemanes también se preocuparon por la interacción del B-29 con otras tecnologías emergentes. Consideraban cómo afectaría la eficacia de los cazas a reacción como el Me-262, diseñado para interceptar bombarderos convencionales. Aunque este avión contaba con motores a reacción que le proporcionaban velocidad superior, su autonomía era limitada, y la capacidad de vuelo sostenido a gran altitud quedaba en duda frente a un Superfortress plenamente operativo. De hecho, algunos informes técnicos describen cómo los ingenieros evaluaban modificaciones de última hora, incluyendo tanques adicionales de combustible y ajustes en el peso del avión para poder mantenerse en las altitudes necesarias durante el tiempo suficiente para atacar.
Por otra parte, el B-29 también inspiró revisiones en la planificación estratégica de los bombarderos alemanes. La Luftwaffe tenía que contemplar escenarios en los que un bombardero de gran altitud pudiera atacar objetivos críticos sin ser detectado por los radares existentes, lo que llevó a discusiones sobre la necesidad de mejorar las estaciones de radar y desarrollar sistemas de alerta temprana más precisos. Este tipo de estudios, aunque preventivos, demuestra la seriedad con la que Alemania percibía la amenaza, aun cuando la experiencia directa con el Superfortress era inexistente. El gigante estadounidense también provocó un debate sobre la relación entre tecnología y cantidad. Alemania podía diseñar un avión capaz de acercarse a las características del B-29, pero carecía de la capacidad industrial para producirlo en masa. Mientras que Estados Unidos construía cientos de Superfortress, Alemania enfrentaba problemas logísticos, escasez de materiales y la constante presión de los bombardeos aliados sobre sus fábricas. Esta diferencia estructural amplificaba la percepción de intocabilidad. No era solo el rendimiento del avión, sino la imposibilidad de contrarrestarlo adecuadamente en números suficientes lo que preocupaba. En las memorias de algunos oficiales y pilotos se describe cómo esta percepción influyó incluso en los ejercicios de entrenamiento. Se simularon ataques de bombarderos intocables para preparar a los pilotos ante lo que ellos imaginaban que sería la llegada del Superfortress a Europa. Las tácticas incluían ascensos en formación, coordinación con artillería y estrategias de evasión que, aunque teóricas, ayudaban a mantener una mentalidad defensiva ante un enemigo hipotético. Estos ejercicios refuerzan la idea de que el B-29, aunque no operativo en ese frente, moldeó la forma en que la Luftwaffe planificaba y entrenaba en los últimos años de la guerra. Otro aspecto interesante fue la evaluación de la carga y capacidad destructiva del Superfortress. Alemania calculaba que, si el avión operara en Europa, podría transportar cargas explosivas equivalentes a lo que antes requería una formación de varios bombarderos más pequeños. Esto significaba que un solo B-29 podía igualar o superar la efectividad de varias incursiones coordinadas, aumentando la presión sobre la defensa alemana y generando la sensación de vulnerabilidad ante un enemigo casi invulnerable. Finalmente, aunque Alemania nunca llegó a enfrentarse al B-29, el legado de su percepción perdura en la historia de la aviación militar. Sirve como ejemplo de cómo la inteligencia, la tecnología y la anticipación pueden generar impactos estratégicos incluso sin contacto directo. La Luftwaffe gastó tiempo, energía y recursos en planificar contra un enemigo que nunca apareció en sus cielos. Y aún así, estas medidas muestran la capacidad de adaptación y el respeto que los ingenieros y estrategas alemanes tenían hacia la innovación tecnológica de los aliados. Suscríbete y comparte este video para que más personas conozcan la historia del Superfortress y su impacto.